Seguimos con más aquí en el Heraldo Televisión, en las noticias de la mañana y vamos con más de Ruta 2024. Como ya le platiqué al inicio de este espacio, el Instituto Nacional Electoral presentó los resultados de los cómputos distritales de las elecciones 2024. Vamos a hablar de este tema con Luis Carlos Ugalde, exconsejero del IFE y actualmente director general de Integralia Consultores. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por tomarnos estos minutos. Pues a ver, primero, ¿cómo calificarías al INE, al Tribunal Electoral en esta elección, en este proceso electoral 2024? Hay dos dimensiones, Mario. La Ujú, primera es la dimensión del arbitraje político. Creo que ahí dejaron a desear, dejaron a deber, porque durante varios meses la elección fue muy inequitativa. El presidente se metió a la cocina cuando la Constitución lo impide. Hubo campañas anticipadas y desde mi perspectiva fueron inoportunos para poner orden en la cancha del juego. La ujú, segunda dimensión es la de la organización operativa, logística, y creo que ahí el INE hizo un buen trabajo en general. Hay detalles que podemos comentar, pero en general se instalaron todas las casillas, contaron votos, hubo un retraso en el anuncio de los resultados del conteo rápido, pero grosso modo los resultados están ahí. Y después de una semana de alegatos de algunos de que había fraude, pues los cómputos distritales que ayer terminaron mostraron que los resultados son básicamente los que se anunciaron la noche de la elección. Ahora ujú. viene la fase de calificar las elecciones por parte del Tribunal Electoral. Hay algunas elecciones competidas a nivel local, de tal forma que con esto el tribunal en las próximas semanas tendrá que cerrar el capítulo, dar certeza y sobre todo definir el tema nodal que en este momento genera una controversia, que es el tema de la sobrerepresentación que puede Sí. tener una coalición. Ujú. Ese es el tema nodal en las próximas semanas. ¿Le alcanzará la oposición para que este tema funcione, pase bien en el Tribunal Electoral? Porque ahí es donde, a esta instancia es a donde se va a llevar todo este asunto de la sobrerepresentación de 8%, ¿verdad? ¿Sí, sí será viable para la oposición que le dé entrada y resuelva eventualmente a su favor el tribunal? Creo que desde el punto de vista legal, lo más probable es que el Tribunal Electoral valide los términos actuales que dice la Constitución, de que la sobrerepresentación se calcula por partido político y Ujú, por lo tanto que este número de 373 diputados que podría tener Morena, el Verde y el PT puedan materializarse en los hechos. Cabe, por supuesto, que hay un alegato político democrático de que esa sobrerepresentación no responde al mandato de las urnas. Y sí. hay razón en eso, por supuesto que la hay, pero la Constitución es muy clara al decir que la sobrerepresentación se calcula por partido y cada uno de los tres partidos de la coalición, sigamos haciendo historia, pues no rebasa el 8%. Entonces Ujú. aquí hay un tema que se debe corregir urgentemente, de tal forma que lo más probable, Mario, es que sí sea lo que acabe ocurriendo, esta hiper mayoría del oficialismo. Ujú. ¿Cuál es tu lectura, tu análisis, Luis Carlos Ugalde, como analista político que también eres, sobre estos 35 millones de votos a Claudia Sheinbaum, el 2-1 que hizo la candidata del oficialismo con respecto a la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez? Y cómo ves el rol y papel de Movimiento Ciudadano también en esas elecciones y en lo que vendrá? Pues fue un mandato claro por la continuidad. Nunca había visto yo un mandato tan fuerte Ujú, respecto a una elección como esta. Es un mandato claramente que tiene un origen en la propaganda, tiene un origen en los gastos, pero tiene un origen en que la gente está deseosa de que la continuidad de un nuevo modelo, porque esto es una cosa nueva, sí. continúe. Por eso es que el discurso, digamos, de la transición a la democracia, de los pesos contra pesos, la democracia, no tiene resonancia en la población. Ese discurso ya no es comprado por una mayoría y lo que la gente quiere es protección, que la gente se sienta escuchada, que sienta que es incluido en un modelo de desarrollo, programas sociales. La inseguridad, la falta de medicinas, la falta de democracia son cosas que van eh, a un segundo plano. Eso es lo que pienso. Ahora, los partidos que ahora van a ser como el futuro de una posible oposición, pues uno de ellos es MC que tú comentas. Sí. ¿Y qué papel puede jugar MC? Pues
En un sentido ninguno, porque el oficialismo no necesita platicar con nadie para poder hacer reales sus propuestas de gobierno, no necesita a nadie. Sin embargo, MC y quizá el PAN todavía, pero MC sobre todo puede tener la fortuna de construir una alternativa hacia 2027 que sea más atractiva. Ese puede ser el caso. Segundo, no mencionaste, pero yo lo menciono, el Partido Verde. El Sí. Partido Verde es muy grande, va a ser la segunda fuerza en la Cámara de Diputados. Y es muy grande no porque el Partido Verde tenga posturas que interesan a la gente, es muy grande porque se alió con Morena y Morena en realidad ganó las diputaciones que el Partido Verde hoy va a ostentar. Eh, pero el Partido Verde en sus orígenes no tiene una ideología que comulgue con las posturas originales del obradorismo. El Partido Ujú. Verde ha estado casado con el PAN, luego estuvo casado con el PRI, apoyó a Peña Nieto durante todos sus años de gobierno firmemente, salió con el PRI para la campaña de José Antonio Meade y cuando gana Morena, salta al barco de Morena. Entonces, tenemos que ver si el verde en el fondo realmente comulga, por ejemplo, con el plan C. Ujú. Y ahí hay un tema importante, porque a lo mejor el Partido Verde se puede convertir en una suerte de contención de las Sí. posturas más radicales del Sí, oficialismo. sí, 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 sobre todo porque es un partido que tiene detrás de sí siempre muchos intereses y me refiero no solo a los políticos, claramente que lo hemos visto como un partido veleta con distintos grupos políticos, ya los mencionabas tú, pero también de empresarios y de otros grupos de poder. En fin, vamos a ver cómo juega el Partido Verde en este tema de las reformas, que eso es lo que hoy tiene muy nerviosos a grupos de poder, precisamente a inversionistas, empresarios que no ven bien estos discursos de el presidente López Obrador, de Ignacio Mier y de algunos legisladores que van de salida, pero que tendrán algún otro puesto en la siguiente legislatura. ¿Cómo ves este choque de discursos? ¿Sí lo consideras tal? López Obrador dice, no, pues en septiembre sí va. Claudio Sheinbaum también habló de estas reformas en su campaña y Claudio Sheinbaum dice, pues hay que esperar, hay que retomar el diálogo, los parlamentos abiertos. Parece como un choque de visiones. ¿Cuál se va a imponer después de las pláticas que tengan a partir de hoy, que hoy comen Claudio Sheinbaum y el presidente López Obrador? Sí creo que es real la tensión que se observó a fines de la semana pasada. Sí creo que a pesar de que Sheinbaum dijo que abrazaba el plan C, probablemente fue un asunto táctico. Sí creo que a Sheinbaum no le convenía ganar por este margen tan amplio. Fíjate la paradoja del Sí, poder. sí, sí. Ganar con tanto poder le da más poder a López Obrador de salida y esto lleva a una contradicción. La contradicción es mucho poder político genera temor. Y si tú quieres empezar bien tu gobierno, tienes que generar una autocontención de tu poder, porque si vas de frente, pues vas a empezar el poder muy empoderada, pero con incertidumbre económica, con temor de quienes pueden ser tus mejores aliados para el crecimiento económico. Entonces, yo creo que un buen gobierno de Sheinbaum requiere una dosis de autocontención inicial de sus posturas más radicales, pero el problema es que López Obrador se quiere colgar la medalla de oro de que cambió la Constitución y López Obrador en eso, creo yo, desafortunadamente va a ceder poco. Y entre más se escuche que los mercados, que los empresarios, que los medios alertan de este temor, López Obrador se va a molestar más y entonces probablemente más tarde, más temprano que tarde, va a haber una fricción, un desencuentro entre la que se queda y el que se va. Ujú. Veremos hoy en la tarde las primeras señales de eso, Mario. No sé francamente cómo va a terminar. Ya, ustedes hicieron un análisis en Integrales sobre las 18 reformas constitucionales que están en la Cámara de Diputados y que pues se pueden retomar a partir de septiembre en la nueva legislatura de la Así Cámara de es. Diputados y dicen que 7 tienen impacto alto pero negativo, ¿no? O sea, obviamente Poder Judicial, reforma electoral, los organismos autónomos, etcétera. Así es, yo creo que una salida a esta fricción que estamos viendo sería que MC presentara una propuesta alternativa o el Partido Verde decir, a ver, acá hay una propuesta de reforma al Poder Judicial, Ujú. combate la corrupción, transforma al Poder Judicial, pero sin sus aspectos más radicales, de tal forma que Sheinbaum pueda presumir que cumplió, pero Sí. sin generar un desastre como es la propuesta de López Obrador. Ujú. Bueno, lo estaremos viendo en estos próximos días y sobre todo un poco como si cambia o no el mensaje, los mensajes a partir de la reunión que tengan hoy
López Obrador con Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, Luis Carlos Ugalde, como siempre. Gracias, Mario. Buenos Que días. estés muy bien, hasta luego. Bueno, pues ahí está, mucho que analizar, evaluar sobre los ecos de esta elección 2024, lo que viene después de la elección y sobre todo pues con un presidente López Obrador que va a gobernar hasta el último día de su gobierno, y aunque eso suene como un lugar común, pues normalmente los presidentes cuando vienen transiciones políticas de este tipo, los presidentes en turno se hacen a un lado, desaparecen, van dejando las cosas para que quienes nos van a sustituirlos en este cargo tan importante, el más relevante del país en términos políticos, pues que puedan tomar las riendas ya del gobierno, de la transición, pero no parece que va a ser el caso con López Obrador y sobre todo con estas reformas que están pendientes, vaya que ha generado polémica, incertidumbre y nerviosismo para muchos grupos de poder, porque no solo son los inversionistas y los empresarios, sino hay muchos otros grupos de poder, empezando por algunas clases medias, por quienes pues no votaron por Claudia Sheinbaum ni por esta opción de continuidad, ¿no? Que fueron casi 15 millones. Entonces, ahí está el tema. Veremos qué sucede y le tendremos aquí todos los detalles mañana de esta reunión que tengan hoy por la tarde Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.